Hola, soy Mariby Baquer, soy psicóloga escolar. Os voy a presentar el programa de intervención educativa de PRODA, el diseño y las actividades temporalizadas. Partamos de la hipótesis inicial. La hipótesis inicial se basa en el concepto de biofilia, ya acuñado por Wilson y Kellert, la afiliación emocional innata de los seres humanos con otros organismos sintientes. Es una afiliación innata que podemos ya comprobar en los niños y niñas de muy corta edad. También hay otra parte, otro concepto, otro constructo también importante a la hora de formular la hipótesis inicial y tiene que ver con la inteligencia emocional. Aquí tenemos varios autores que ahí os citamos, podéis buscar un poco más en ellos. Y a partir de toda esta información ya nos vamos hacia el concepto de generalización. Hay actitudes y conductas que se van a generalizar porque dado que esa afiliación emocional innata en los niños y en las niñas les vehicula, es un buen instrumento para poder trabajar su inteligencia emocional, con los animales, hacia los animales, podemos concluir que un niño que respeta a los animales también respetará a los humanos. Pueden tener una interacción negativa o una interacción positiva. La interacción negativa es la de una relación unívoca de crueldad, por ejemplo, y una interacción positiva es la de intercambio y dación de cariño, como una fuente de placer. La interacción negativa es una fuente de displacer. ¿Vale? En la generalización lo que encontramos es que no solo se hace desde las especies que son por círculos concéntricos más cercanas a los niños y a las niñas, hacia las que son más exteriores, más externas, sino hacia, como decíamos, intraespecie, hacia otros niños y niñas más cercanos e incluso más adelante hacia los otros que no son tan cercanos a su círculo habitual. Los efectos de la aproximación respetuosa hacia los animales, como una convivencia pacífica, una fórmula de convivencia pacífica, está claro que estimulan el desarrollo cognitivo, son facilitadores de conductas prosociales, ya que aumenta la capacidad empática, sobre todo la empatía afectiva, lleva hacia emociones como la compasión y después lleva hacia actitudes como la solidaridad y por ende hacia la conducta prosocial, hacia la conducta proactiva. Además, también contribuye al equilibrio emocional, disminuye la inestabilidad emocional y eso propiciará la responsabilidad y la solidaridad como conductas. Hay bastantes investigaciones al respecto en las que podemos, bueno, después veremos algunas de ellas. En cuanto a competencias básicas, sí que podemos hablar de las que tienen que ver tanto con infantil como su correlación con primaria y después como continuidad a secundaria. ¿Vale? Estas competencias básicas van sobre todo, a desarrollar la personalidad, que es uno de los fines de la educación, es uno de los fines del desarrollo integral de la personalidad, y por medio del desarrollo de la empatía y el respeto. Los animales humanos y no humanos, como decíamos. El objetivo pues general es el desarrollo de esas habilidades sociales, de empatía, compasión, conductas, y la resolución de conflictos, de convivencia, de coexistencia y el autocontrol, que es el que también hará que las decisiones que se tomen vayan enfocadas hacia una mejora de la propia estabilidad y de la estabilidad externa. ¿Vale? Algunos de los datos que nos ayudan a centrarnos en estos programas como un vehículo, como un instrumento de mejora en el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas, es este informe de Save the Children. Ya se publicó en Infocop ya en el 16 y se veía que el acoso escolar aumentaba. Esto no ha disminuido, estas cifras no han variado en los posteriores estudios. Entonces hay una necesidad de educar en instrumentos, herramientas que conduzcan a la no violencia, hacia la ética y hacia la tolerancia ante la diversidad, en base a cualquier parámetro.
Entonces hay que reforzar la inteligencia emocional como factor protector y adquirir esas habilidades sociales, para que lleguemos a los valores éticos de convivencia. Además, también es necesario, y estos programas ayudan, a una detección temprana del maltrato para poder intervenir en las primeras fases, la mejor solución posible, que es la preventiva siempre. Bueno, también hay otros estudios como este, de que existe de la Universidad del País Vasco una alta exposición a la violencia. A ser violento en gran medida se aprende, sobre todo observando modelos que reciben recompensas por serlo. Con lo cual, cuando hay modelos, por ejemplo, parentales o sociales cercanos al alumnado, que sí que muestran contravalores recompensados, debemos desde la escuela intentar modificar esto en la medida de lo posible por medio de estos programas. Entonces hay que controlar la violencia en los medios de comunicación y adoptar actitudes de rechazo. Ahí es donde nosotros como modelos de referencia podemos intervenir con el aprendizaje, con las herramientas que tenemos, ¿vale? Entonces hay que rechazarlas desde el punto de vista intelectual, emocional y moral. Vemos aquí en esta diapositiva cómo en realidad es un puzzle el tema de la transmisión de la violencia y cómo los modelos llegan hasta los niños de esta manera. La negativa a aceptar el maltrato es el factor protector social mejor que podemos tener. Bien, para aplicar estos programas educativos en un CEIP de infantil y primaria o en un IES de secundaria y bachilleratos y ciclos formativos, lo podemos hacer como proyectos de formación en centros. Entonces, con todos estos materiales, recursos educativos que se presencian en el curso y más que podemos añadir si nos lo requiere. Entonces, podemos hacer un nivel formativo para todos los miembros del claustro o de la comunidad educativa y un nivel posterior de aplicación en las aulas por parte o todo el claustro o los agentes educativos. Lo ideal es la inclusión en el temario escolar, que ya la tenemos por medio de la LOMLOE. Podría ser dentro de áreas concretas, pero existe una transversalidad, con lo cual puede ser para el resto de las áreas. Puede estar incluido en el PEC, en la PGA anual, en el PAT, por supuesto en el plan de acción tutorial es muy importante, como proyecto de aula, como proyectos de innovación educativa y en el plan de convivencia es una base muy importante, ya que dota a todos los agentes educativos y al alumnado de esas herramientas que comentábamos. Para poderlo incluir en estos documentos, en estos proyectos, podemos hablar incluso de los niños y las niñas que tienen problemas de aprendizaje, porque para todos los niveles evolutivos, como vemos aquí más o menos determinado, más o menos explicado, sí que para todos los niveles educativos sí que servirían. Entonces, de esa manera tendríamos la justificación teórica para poderlo incluir anualmente o incluso en el PEC, ¿vale? Solo para niños y niñas que no tengan en un momento determinado problemas de aprendizaje, ¿vale? Tendríamos muy claro para poderlo justificar desde el inicio el tema de las inteligencias múltiples, que en eso están basadas las competencias, y aquí sí que hablaríamos de reacciones afectivas de los niños ante situaciones impactantes, que serían en las que se trabajarían las actividades, ¿vale? Tengamos en cuenta, como es una buena declaración ya de muchos educadores, incluida Montessori, que la educación sirve para mejorar la comprensión del mundo en los niños y niñas, contribuyendo a hacerlo mejor, no solo su comprensión, esto se queda en una mera cuestión contemplativa, sino para, con la proacción, convertirlo en algo mucho mejor. Dentro del PAT se resuelven los conflictos para la mejora de la convivencia en el aula y también en el centro. Claro, colaborando con el resto de niveles de orientación. En principio con el paralelo de nivel y a continuación con los otros ciclos. En el plan de convivencia es vital, como decíamos, porque la regulación de las emociones tiene un papel
importantísimo en las conductas que son agresivas y que luego se pueden convertir en violentas. Y además, como decíamos, baja la inestabilidad emotiva. Entonces, es bastante importante que el plan de convivencia sí que esté basado en la biofilia en inicio, ¿no? para que puedan aprender las herramientas adecuadas. Sí que hablamos de las dinámicas de bullying, hay bastantes investigaciones que lo refrendan y se habla de que también es una buena respuesta dentro de los planes estratégicos de convivencia, ¿vale? Puesto que estamos trabajando en las competencias, las emociones y la educación en valores y la detección temprana, por supuesto. Bien, hablamos de la solidaridad, de la cooperación, de la paz, de la tolerancia. También podemos utilizar todas estas herramientas para eventos que se utilizan también como el Día de la Paz que hacemos, como en las semanas culturales que las hagamos monográficas, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollamos habilidades, actitudes y conductas prosociales, solución de problemas, con lo cual aumenta globalmente la inteligencia emocional. Después hablamos de los temas éticos, el crecimiento moral. Eso tiene que ver con los estadios de Colbert. Estos programas psicoeducativos son muy interesantes también para ya secundaria, porque ya en los niveles cognitivos son más altos y los procedimientos que hay estructurados con la metodología de discusión dilemas morales son muy importantes para conducir al alumnado, a los jóvenes, hacia ese crecimiento moral, ese crecimiento ético que pueda llegar a los últimos niveles. Y lo vemos también en estudios que se han hecho en la Universidad de Valencia. ¿Vale? También, dando un paso más, desde el Instituto Max Planck, también se habla de la plasticidad del cerebro, porque permite el entrenamiento de la empatía y de la compasión. Esto es muy importante, no solo con las actividades que proponemos, sino incluso con otras actividades que desde el Instituto Max Planck han constatado, como es la meditación compasiva, utilizando especies animales más cercanas y después más lejanas al alumnado. Y se hicieron algunas investigaciones en algunos centros de tratamiento juveniles de jóvenes con medidas cautelares y han funcionado muy bien, tanto allí como algunos que hemos podido experimentar nosotros y nosotras mismos con nuestro programa, dentro de tratamientos psicológicos multimodales. La ciberagresión entre adolescentes es otro tema que también algunas universidades han recabado y hablan de los factores individuales de riesgo. No solo es la impulsividad o realizar conductas antisociales, sino concretamente de ellas la de herir animales, como vemos, es claramente un factor de altísimo riesgo, ¿vale? Y como factores protectores está el buen nivel de empatía. Por lo tanto, si por ejemplo, el modelo parental o social, como decíamos antes, no es el adecuado, sí que podemos trabajarlo como educación en empatía, programas de educación en empatía, como el que comentamos. En nuestro programa concretamente se evaluó en la Universidad de Valencia y sí que se veía que mejoraba el clima de aula y de las relaciones interpersonales, bajaba la inestabilidad, subía el desarrollo de la capacidad empática y bajaba los niveles de agresividad física y verbal, sobre todo los percibidos por el claustro, por los profesores que intervenían en ese nivel o en ese ciclo. Aquí tenemos una gráfica de lo que se logró y ahora hablamos concretamente ya del programa educativo. ¿Quién lo aplica en el aula? Como proyecto de centro, lo ideal es que lo apliquen los docentes del CEI o del IES y que puedan ser ayudados por educadores de la organización proteccionista con la que se pueda trabajar, que vayan a hacer intervenciones o aplicar actividades en el aula y después que sean quienes en la visita como ejercicio de empatía práctico
la visita que se puede hacer a un centro de recuperación de animales que hayan sido maltratados y abandonados. Entonces, esa colaboración consideramos que es bastante importante porque tienen datos que serían vitales a la hora para actualizarse, a la hora de que el programa funcionase bien, ¿vale? Entonces, concretamente, las actividades de infantil tienen que ver con la empatía, con la solidaridad, con todo. Y lo primero que se comenta es qué se necesita para vivir. Es lo que después veremos como las 5 Cs. Cómo demostrar amor a los animales, cómo incluso contener conductas altamente emotivas a la hora de demostrarlos y aprender un lenguaje con el que podamos transmitir las emociones positivas. Cómo reconocer las emociones, las más básicas, y cuándo aparecen las emociones. Cuando sí que están las necesidades cubiertas, emociones de placer, y las no cubiertas, entonces emociones de displacer. ¿Y qué podemos hacer por los animales? También a nivel proactivo, por supuesto, según el nivel cognitivo de las etapas infantiles. Sea incluso se pueden hacer algunas cosas para primer ciclo de infantil, pero sobre todo para segundo ciclo de infantil. Y como actividad vivencial sería el paseo por el entorno natural, que luego veremos un poquito más. La actividad que tiene que ver con las necesidades se haría o una ficha o un PowerPoint con la descripción escrita y visual de un determinado animal, de una especie animal. Entonces, las necesidades de los animales, como tanto de los humanos como de los no humanos, son las 5 C: la comida, el tipo de comida, el tipo de cuidados que le podemos dar los humanos, el tipo de cariño y sus demostraciones, el tipo de casa, de compañía, pues qué casa necesita. Los animales de familia precisan una casa que es la nuestra, porque es la convivencia como un miembro más de la familia, pero un animal que está en el entorno y vive de otra manera, vive en libertad, precisa una casa diferente. Y ahí lo único que podemos hacer es cuidar su casa, o sea, su hábitat. ¿Qué comida necesita? Los tipos de comida que cada especie animal precisa y qué cuidados nuestros necesita. Para nuestros animales de familia son los cuidados cercanos, como un miembro más, y para los que viven en el exterior, entonces son el cuidado de su hábitat. O sea, lo mismo el cuidado del planeta y qué cariño y compañía nuestras necesita, tanto unos como otros. ¿Qué emociones produce cuando tiene las 5 C? De alegría, por supuesto, de sensación de seguridad, etcétera, etcétera, cuando las tiene cubiertas, de tristeza cuando no las tiene cubiertas, de miedo cuando además piensa que le van a agredir y además de no tenerlas cubiertas, y de enfado cuando piensa que, no le van a, que le van a agredir y además no tiene posibilidad de huida, no tiene posibilidad de irse de esa situación. Qué emociones es cuando no las tiene y cómo podemos ayudarles. Es siempre la ficha o el PowerPoint relacionado con esto, de proactividad y la emoción, la actitud, la conducta de proactividad. Aquí tenemos, por ejemplo, la plasmación de una de las fichas posteriores después de haberlo aprendido, como mural de aula, se puede hacer como mural de pasillo, de casa, comida, cuidados, compañía y cariño. ¿Vale? Otro ejercicio de empatía es el siento y pienso como el resto de animales. No es el típico pintacaras, pero el pintacaras que no se quede solo ahí, sino que cada niño, cada niña puede hacer un role-playing o incluso una performance en el que expresa qué necesita. Ahora soy tal animal, soy un gatito y expreso lo que necesito. Esto se puede hacer como actividad tanto en infantil como en primaria como en secundaria, que en secundaria también hemos llegado a hacer incluso las obras de teatro con esto, con su guión y todo. El mural, por supuesto, después de haber aplicado algunos de los materiales que adjuntaremos en PowerPoint, en otros formatos, sino el mural previo al paseo por el entorno es muy importante porque se hace una declaración de intenciones, como el aprenderé a observarlos sin interaccionar. Los trataré como quiero que me traten también a mí. Eso se hace previamente porque es una forma de tener autoinstrucciones, de que los niños tengan a la vista autoinstrucciones para después poder hacer el paseo por el entorno. Y el paseo por el entorno tiene varias modalidades. En el caso de los más pequeños, tiene que ser el entorno del patio del centro educativo,
al que se puedan llevar mascotas que tienen en casa o que observen las que hay en libertad, o puede ser por una zona cercana al centro educativo, si está en un entorno pues, de jardines públicos o de algún pequeño bosque o algo similar, dependiendo de dónde esté radicado, ¿eh? Y así poder ir hablando de qué especies nos encontramos y cómo cuidarles. Hablamos bajito, no interaccionamos, describimos un círculo para no interferir en donde tienen sus casas, etcétera, etcétera. De la misma manera, subiendo el nivel de comunicación y el nivel de aprendizaje se puede hacer con otros niveles educativos. Pero este es el más fácil para poderlo aplicar en primaria, en infantil, ya que en infantil no podemos ir tan fácilmente a los albergues de animales recogidos después de haber sido maltratados y abandonados. Respecto a primaria, tendríamos también el criterio de las habilidades implicadas en la empatía, el reconocimiento de sentimientos, la solidaridad y el control de impulsos, con la toma de decisiones y resolución de conflictos, porque aquí sí que ya se introduce alguna actividad que tiene que ver con la renuncia a poder pedir un animal de familia o adoptado como miembro de la propia, porque no todas las familias tienen condiciones adecuadas y, sin embargo, muchos niños y niñas sí que desean tener animales en casa, pero el hecho de que puedan controlar ese impulso y resolver el propio conflicto, la propia frustración y proyectarla de una manera positiva en otras conductas proactivas que no sea la tenencia, cuando esto no es conveniente, entonces eso ya da un paso más para el cuidado de los animales, ¿no? Entonces, y para la relación con otras personas, claro. Aquí ya la visita a un centro de acogida es interesante, ya pueden comprender muchas más cosas y ya pueden solidarizarse y proponer soluciones globales, incluso soluciones de tipo social. Aquí tenemos el ejemplo, después de haber trabajado un cuento, por ejemplo, con su guión, resolución y lema, y se puede hacer después el mural y se puede hacer como aquí, como mural de pasillo, ¿vale? Tenemos también muchos materiales. Este es una ficha extraída de un cuento que se puede utilizar como mural de aula, y están ahí las necesidades básicas, cómo un animal sueña con las necesidades básicas y cómo muestra una emoción positiva. Y además es un perro de color verde. Tiene una característica de diversidad. Este cuadro de doble entrada es bastante importante, puesto que están especies animales del entorno próximo y sus necesidades. Y entonces en las casillas de intersección vemos que se pueden ir rellenando conforme el alumnado va sabiendo hacer más cosas, se pueden ir rellenando, y esta es la solución. Lo que precisan para ser felices y lo que nosotros precisamos para saber cuidar el resto de habitantes del planeta junto con el planeta. De estas dos diapositivas se pueden hacer muchas más y se puede ir progresando y dejándolo como un logro de aula o de centro o de nivel o de etapa, como se quiera. Hay otra actividad, que es la del fotocall. Además se puede elaborar en el aula o bueno, a nivel o como se esté haciendo el proyecto, con un tablero de madera o del tipo de chapa que sea, y se puede pegar un póster y con él poder hacer eso, una performance, un diálogo y tal, porque los niños y las niñas pueden pueden hacer un guión y con estos papeles desarrollar sus diferentes roles. Este es un esbozo de un Power que utilizamos para trabajar el tema de las decisiones complicadas, como hemos visto antes. Hablamos de una familia A que quieren adoptar un animal de familia y una familia B que también quiere adoptar un animal de familia, pero los niños lo pasan por el tamiz de los adultos y las adultas que les cuidan a ellos y a ellas. Entonces, según
lo que van oyendo, según las actitudes que a través de la comunicación verbal ellos pueden ir incluso intuitivamente analizando, pueden llegar a la conclusión de que no deben pedir un animal o sí deben hacerlo, según las condiciones que tiene la familia para poderlo cuidar de la manera adecuada durante todo el resto de su vida. Es lo que comentábamos antes, que esto puede suponer una renuncia, pero la renuncia después se puede proyectar hacia otras formas, otras conductas de ayuda sin que necesariamente sean estas. Y supone un crecimiento, un salto en el crecimiento moral muy interesante. Cuando ya hablamos de secundaria, ya hablamos de un paso más, y hay un tema relacionado con la concienciación respecto a situaciones que se dan no agradables hacia los animales a nivel social. Y ya hablamos de conceptos como el maltrato y también, por supuesto, el reconocimiento de emociones, la resolución de problemas, pero ya un plan de acción de qué podemos hacer para modificar las cosas que están sucediendo. Aquí también está la visita a centros proteccionistas en el aprendizaje vivencial, pero ya pueden ser más variados, de animales de familia que han sido abandonados y maltratados, bueno, maltratados y abandonados posteriormente, y de lo que se llaman santuarios, animales que, por ejemplo, han sido dedicados por los humanos a la producción o a otras cosas, o otros tipos de función, han sido maltratados en esa función, evidentemente, y han sido recogidos. Entonces hay una problemática más amplia. Entonces, como más mayores, el alumnado más mayor sí que puede con más facilidad aportar soluciones. Así que no se considera como el resto de niños y niñas más pequeños con la sensación de no poder solucionarlo, sino que ya vislumbran una intervención porque la cercanía a la madurez es mayor. Una actividad es la elaboración de carteles, habiendo visionado muchos, pero aquí ya la propuesta es que sean carteles con texto y con ello puedan, por medio incluso de redes sociales, darles un poco más de difusión, habiendo conocido muchos carteles y habiéndolos analizado como una forma de comunicación externa. Con la información previa, vemos aquí, por ejemplo, una elaboración de esos murales, o sea, tener ya varios y entonces a partir de ahí elaborar incluso un PowerPoint y a partir de ahí ya se pueden hacer el montaje y distribución. Otra actividad que puede ser muy enriquecedora es la de realizar una maqueta. Por ejemplo, para el tema de las colonias de gatos urbanos sin hogar, que hay millones en España, y entonces para poder dar solución a este maltrato que sucede y a estas situaciones de mal vivir y mal morir que tienen estas especies y otras especies más que están en entornos urbanos peligrosos, pues por ejemplo puede ser a la hora de generar soluciones por parte del alumnado la creación de una propuesta por medio de las maquetas y posteriormente poder incluso contactar con las asociaciones proteccionistas locales y hacer propuestas para elaborar materiales, para elaborar casetas, etcétera, etcétera. Esto se ha hecho en varios centros educativos con un resultado, la verdad, muy motivador por parte del alumnado. Esto es una ficha que puede ser durante el programa educativo muy útil porque se habla de las situaciones así muy escuetamente para a partir de ahí buscar en las webs muy escuetamente de algunas de las especies animales que viven en el entorno más cercano. Hay una declaración de intenciones, un alegato al final de la ficha y a partir de ahí les empiezan a buscar las posibles soluciones que podemos aportar desde la edad y el momento evolutivo en el que se encuentra el alumnado, por supuesto. Ya si pasamos a bachilleratos y ciclos formativos, por supuesto, es muchísimo mayor el grado de implicación que pueden tener y entonces ya hablamos de derechos de los animales y derechos de los humanos
como una correlación, porque en ningún momento son excluyentes. Siempre son complementarios, porque cuando se desarrolla la empatía, la compasión, la solidaridad, puede y debe ir en todas direcciones. Con ello, como conclusión, está la destrucción de la naturaleza. Esta destrucción de la naturaleza tiene mucho que ver con la destrucción del planeta de manera global, con la educación en sostenibilidad, etc. Y ahí ya se habla del voluntariado. Ya se habla de cómo, con qué estructura se puede hacer un voluntariado que sea una parte de nuestro desarrollo vital, ¿no? Nuestro bienestar, de nuestra felicidad, no solo hedonista, sino también trascendente. Y ahí un método de trabajo, como siempre, es el análisis y el debate de artículos y reportajes. Bien, aquí también, por supuesto, serían la elaboración de carteles y, por supuesto, se pueden hacer jornadas que podrían organizarse para el centro educativo o incluso para otros centros educativos, ¿vale? La realización de stands informativos también es una actividad bastante motivadora dentro de la organización de ferias animalistas que se hagan en el municipio o en municipios cercanos o incluso organizadas por el propio alumnado dentro del propio recinto o en un sitio destinado a tal efecto por parte de autoridades locales, habiéndose dotado de mucha información que puedan dar a las personas que acudan a preguntar. Como alumno tutor es interesante también tener en cuenta que estos programas se pueden trasladar a otros niveles del mismo centro educativo o de otros centros educativos, es una fórmula también interesante. Y, por ejemplo, aquí lo que mostramos en esta diapositiva es para ciclos formativos de futuros educadores para primer ciclo de educación infantil, el hacer role-playing, el trabajar los programas entre sí y así dotarse de un poco de rodaje para cuando posteriormente ya ejerzan su profesión, porque después eso puede convertirse en un proyecto educativo que puedan ofertar incluso a nivel profesional. Otra actividad sería la de la elaboración de cómics sobre la convivencia con animales, sobre su protección y, por supuesto, primero con el visionado. Proponemos aquí algún vídeo de formas de hacer cómics para después hacerlo el propio. También proponemos algunos visionados, como estos dos reportajes que son muy interesantes y para tener muy buena información e incluso posteriormente hacer algo, a dar a lo mejor alguna idea para elaborar incluso algunos vídeos a nivel de aula o de centro. El aprendizaje vivencial, como decimos, sería la visita a un albergue de animales de familia, el paseo por el entorno natural o la visita a un refugio de animales rescatados de espectáculos, ¿no? Dependiendo de niveles y de posibilidades. Y después ya pasaríamos al proyecto práctico, que es a colaborar, lo que decíamos, con una asociación proteccionista en el cuidado y respeto por los animales urbanos sin hogar, o sea, de gatos, palomas, buscando y exigiendo soluciones pacíficas sin violencia y sin crueldad por parte de las autoridades locales. Y ahí ya se queda abierta la posibilidad de colaboración más o menos intermitente o continua con las asociaciones. Continuaríamos así con un programa de continuidad, porque ya trabajaríamos sobre especies animales, incluso que no están en la convivencia inmediata del alumnado, y al poder trabajar incluso por medio de asociaciones que están más lejanas en cuanto a la cercanía física. Esto haría que se desarrollase su empatía, sus actitudes solidarias y las conductas prosociales ya de forma. Un ejemplo de visitas a centros de acogida y ahí sí que se precisarían los educadores de la propia asociación para ayudar en la información. Entonces, pues nada, muchas gracias por su atención.